Bienvenidos, continuamos por favor. Adelante, doctor Diego Egas, el moderador de este módulo. Muy buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a este módulo de tratamiento antiarrítmico, tratamiento de arritmias, módulo de electrofisiología. Me voy a permitir dar la bienvenida a los doctores que nos van a acompañar el día de hoy con nuestra primera charla, el doctor Iván Mendoza de Venezuela, profesor, jefe de cardiología tropical, Universidad Central de Venezuela, coordinador, Consejo de Cardiología Tropical, SIAC, y Sociedad Venezolana de Cardiología, presidente Consejo sobre COVID-19 de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Él nos va a estar hablando de la prevención farmacológica de la muerte súbita. Como segundo conferencista tendremos al doctor Jorge Luis Arbaiza de Ecuador, especialista en cardiología por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, electrofisiólogo clínico invasivo, jefe del servicio de cardiología del Hospital Los Andes, Quito, miembro de la LACS, la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Él nos hablará el día de hoy sobre prevención de muerte súbita con dispositivos. Diego Serrano, de Ecuador, especialista en electrofisiología clínica, intervencionista y de estimulación cardíaca artificial, fellow en resincronizadores cardíacos y cardiodesfibriladores en el Instituto Date Passanesi de Cardiología en Sao Paulo, Brasil, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Él nos deleitará con el tema de ablación de arritmias ventriculares en portadores de cardiodesfibriladores implantables. El doctor Adrián Barachuk, de Canadá, editor en jefe del Journal Electrocardiology, vicepresidente de la International Society of Holter and Non-Invasive Electrocardiology, secretario de la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC, past president de la International Society of Electrocardiology, fundador de la International Society of Cardiology Young Community, ICYS. Él nos deleitará con el tema de síndrome de Vallés de Luna, todo lo que el cardiólogo debe saber. A continuación, les dejo con el doctor Iván y su charla inicial. Al final tendremos un espacio completo para preguntas y dudas. Bienvenido, doctor Iván. Buenas noches. Decía que es muy grato y estoy muy agradecido por esta invitación de la Sociedad Interamericana de Cardiología, Consejo de Prevención, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, su núcleo Pichincha, y particularmente al doctor Carlos Ponte. En los siguientes minutos me voy a referir a la prevención farmacológica de la muerte súbita. La siguiente, por favor. En esta figura muestro el registro de Holter de uno de nuestros pacientes, un hombre de 51 años. Él asistió con su Holter al banco y estaba en una fila, en una línea, esperando que lo atendieran, hablando con un amigo que fue el que nos suministró la información. En ese momento llegó un motorizado, amigo del cajero, y el cajero lo atendió de inmediato. El motorizado resolvió su operación y se fue. Pero nuestro paciente se disgustó mucho. Empezó a vociferar, tuvo un ataque de rabia, medido por las características que nos informan, en el grado 5 de la escala de rabia de Onset. La frecuencia sinusal iba aumentando. La siguiente. Se aceleró la frecuencia sinusal hasta que de repente una extrasístole ventricular, que pueden ver en la tira del medio, desencadenó una taquicardia ventricular que a su vez degeneró en fibrilación ventricular y muerte. El motorizado se fue y ni se enteró. El paciente, tremendo disgusto y se murió. No vale la pena ese disgusto. La siguiente. Este es un claro ejemplo de muerte súbita. Un grave problema de salud pública es la forma en que mueren la mitad de los que mueren por enfermedades del corazón. En muchos casos es la primera manifestación de enfermedad cardíaca, especialmente esto también en las mujeres. De aquí la importancia de establecer estrategias de prevención primaria y secundaria para disminuir
reducir la incidencia de muerte súbita. ¿Cómo predecir la muerte súbita? ¿Quiénes son los potenciales víctimas de la muerte súbita? En esta figura muestro la epidemiología y factores de riesgo de la muerte súbita cardíaca. En la parte de abajo, en la parte B, pueden ver las causas de muerte súbita a lo largo de la vida. Desde una muerte súbita del lactante, del recién nacido, luego tenemos taquicardia ventricular catecolaminérgica, tendremos el QT largo, tenemos miocarditis, cardiomiopatía hipertrófica. Más adelante vamos a encontrarnos con el síndrome de Bayes. Hoy tenemos la suerte de tener en este panel a uno de los expertos mundiales en síndrome de Bayes, el papá de la fenocopia de Brugada, el doctor Adrián Baranchuk. Luego tenemos más adelante la repolarización precoz, el síndrome maligno de repolarización precoz, el prolapso de válvula mitral que se acompaña de arritmias severas, la enfermedad coronaria y la enfermedad valvular aórtica. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de morir súbitamente y en consecuencia debemos actuar sobre ellos? La gran mayoría están en la población coronaria de alto riesgo. Son los que aportan mayor número de muertes súbitas al año, pero tienen la menor incidencia. Después vienen los que sobreviven a un infarto. Luego viene un grupo que les indico que por favor presten atención a este grupo. El grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aporta un buen número tiene una alta incidencia de muerte súbita y aporta un buen número de víctimas al año. Luego vienen los que tienen enfermedad cardíaca y presentan síncope. Finalmente, los que son resucitados de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, son los que en ese grupo hay la mayor incidencia, pero son los que aportan menos. En esta figura muestro la relación entre la muerte súbita y la edad. Está tomada de nuestro querido profesor, el doctor Antonio Bayes de Luna, y nuevamente ven, a medida que aumenta la edad, va aumentando la frecuencia de la muerte súbita. En los más jóvenes teníamos miocardiopatía hipertrófica, miocarditis, cardiopatía congénita, las canalopatías. Luego, a más edad, aparece la enfermedad coronaria. ¿Cómo prevenir farmacológicamente la muerte súbita? Para empezar, tomemos un grupo de población de alto riesgo. El caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que reducen la mortalidad y la muerte súbita. Por una parte, los ARNI, sacubitril, valsartán. Luego tenemos los betabloqueantes que tienen demostración con estudios que son carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. Luego tenemos los bloqueantes de aldosterona, eplerenona, espironolactona y los inhibidores de SGLT2. Estos 4 grupos han demostrado reducir mortalidad y reducir muerte súbita. Aquí tenemos los 4 pilares. Con estos 4 pilares, si lo administramos todo, logramos una reducción del riesgo de muerte por todas las causas de 73% y una reducción de riesgo absoluta de 25%. O sea, por eso muchos autores han planteado la posibilidad de una polipíldora con estos 4 fármacos. Y es importante señalar que estas drogas, las 4, reducen la muerte súbita dentro del primer mes que se administra. O sea, tienen un efecto rápido. En conclusión, fíjense, 4 drogas, 5 mecanismos que bloquean, 6 años adicionales de sobrevida. Los mecanismos: bloqueo de la angiotensina 2, neprilicina, bloqueo del sistema nervioso simpático, de la aldosterona y de los inhibidores de SGLT2. En esta figura del estudio Paradigm muestra cómo la sacubitril valsartán
reduce la muerte súbita comparado con el enalapril, 20% menos de riesgo comparado con el enalapril. Y no solo lo reduce en el conjunto de pacientes con insuficiencia cardíaca, también si analizamos los pacientes que tienen un desfibrilador implantado, reduce la muerte súbita aún en el grupo de pacientes que tienen un desfibrilador implantado. El beneficio viene tanto del valsartán como del sacubitril, el efecto sobre la neprilicina, reduce la mortalidad y la muerte súbita. Y de los inhibidores de SGLT2, estudios mostrando el conjunto, el efecto que tienen sobre la mortalidad, los inhibidores de SGLT2 han demostrado reducción de un 20% de la muerte súbita. No solo reducen la muerte súbita, también reducen las arritmias, la probabilidad de tener arritmias, como pueden ver en esta figura. Menos probabilidad de tener arritmias auriculares, incluyendo menos probabilidad de tener fibrilación auricular, menos probabilidad de tener arritmias ventriculares. En esta figura muestro el efecto de la dapaglifosina de acuerdo a la fracción de eyección. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, va a observarse una disminución significativa de punto combinado de muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, de la mortalidad cardiovascular, de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y fíjense, reducción de la mortalidad por toda causa, 41%. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no se ve este beneficio, sino en el combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2016 para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen arritmias ventriculares, este grupo de drogas tiene una recomendación 1A basada en los estudios Paradigm, Merit, Copernicus, CIVIS-2, Seniors, REL y Emphasize. Recientemente, en el Congreso Americano de Cardiología que se realizó este mes, American Heart Association, el doctor Mark Pfeffer presentó los 6 pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, porque agregó a las 5 diferentes drogas, tomando sacubitril y valsartán separado, el grupo de pacientes que se benefician del desfibrilador, que va a ser tratado por otro colega a continuación. Vámonos de ese extremo de las víctimas de muerte súbita en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida al otro extremo, la población general. Y tomemos en cuenta a las mujeres, que son las más olvidadas de los estudios y de este tipo de terapias. El primer punto que quiero resaltar es que la muerte súbita es más frecuente en el hombre que en la mujer. Pero en el hombre, en el 80% de los casos, es producida por enfermedad coronaria. En la mujer, menos del 50% son debido a enfermedad coronaria. Tienen mayor frecuencia. Muerte súbita en corazones aparentemente normales. Aparente porque ustedes saben que cuando se hace estudios más especializados se consigue una causa. Cardiomiopatías, causas genéticas tales como el síndrome de QT largo congénito y el prolapso de válvula mitral con arritmias graves. Sin embargo, las mujeres reciben menos oportunidades de tratamiento y de prevención de muerte súbita comparado con los hombres, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Esto ha impulsado a instituciones como el American College
o Cardiology favorecer estudios para reducir el riesgo de muerte súbita en las mujeres. ¿A través de qué? A través de reducción de los factores de riesgo tradicionales, tratamiento de la hipertensión arterial, de la diabetes, de la dislipidemia, manejo de la obesidad, dejar de fumar, dieta saludable, manejo de los factores psicosociales. Con estas intervenciones de cambio a un estilo de vida más saludable, a dejar de fumar, a ejercitarse regularmente, a bajar de peso, a tener una dieta más saludable, se ha logrado en varios estudios la reducción de la muerte súbita. Es posible reducir la muerte súbita con estas modificaciones del estilo de vida hacia un estilo de vida más saludable. En conclusión, hemos revisado el problema de la muerte súbita, un problema de salud pública responsable de la mitad o más de las muertes por causa cardíaca, en los que muchos puede ser la primera manifestación de la enfermedad, la primera y la última, debut y despedida. Hemos revisado cuáles son aquellas personas que tienen alto riesgo de tener muerte súbita, cuáles son sus características. Revisamos cómo reducir con tratamiento farmacológico el riesgo de muerte súbita, particularmente en el grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con 4 pilares de tratamiento: sacubitril, valsartán, beta bloqueantes, bloqueantes de ARA2 y los inhibidores de SGLT2. Y al final revisamos cómo es posible en la población general reducir el riesgo de muerte súbita, incluso en las mujeres, con cambios del estilo de vida y control de los factores de riesgo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Damos paso al doctor Arbaiza. Sí, muchas gracias. Déjame compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar este día con respecto a la prevención de muerte súbita con dispositivos. Bueno, el primer gran reto es tratar de en 10 minutos hablar un poco sobre lo que es prevenir muerte súbita con el uso de la tecnología actual que tenemos para este tipo de situaciones. Bueno, en primer lugar, quería comentar un poquito, pues, del concepto que se da de muerte súbita, ¿no? Este es un concepto que es muy distinto, lo utilizan tanto clínicos, patólogos, epidemiólogos, legistas, etcétera. No hay una unanimidad en el intervalo del tiempo desde que hay los síntomas hasta la muerte, pero en general se debe considerar que es aquel causado por causas naturales, por lo tanto se excluye accidentes, suicidios, envenenamientos, etcétera, y debe ocurrir desde la primera hora, dentro de la primera hora, tras el inicio de los síntomas, ¿no? Y sabemos que la muerte súbita cardíaca puede ser de origen arrítmico o por un fallo cardíaco. Específicamente, pues, en este caso nos vamos a considerar más en paciente que en las previas 24 horas había sido visto con una aparente salud. Entonces, se podría considerar una muerte súbita ese concepto en los pacientes, ¿no? Bueno, esta diapositiva ya fue puesta anteriormente, sacado del estudio de Valles de Luna, y en el cual se va viendo cómo conforme va avanzando la edad del paciente vamos a tener un mayor riesgo de mortalidad. Y como vemos que en el grupo de personas que tienen una edad más avanzada, pues como hay una cardiopatía en general, sobre todo la cardiopatía isquémica, como con mayor frecuencia, pues vamos a tener un grupo mayor que va a tener una posibilidad o una capacidad de muerte súbita. De este mismo trabajo, me pareció interesante porque esto es un trabajo en base a necropsias, y bueno, y sabemos que en el mundo actual, no solamente en nuestro país, es cada vez más difícil conseguir pues autopsias de los pacientes. Y aquí podemos ver cómo básicamente la cardiopatía es la principal causa de muerte súbita, y dentro de la enfermedad de la cardiopatía isquémica la vamos a considerar como el grupo más grande de este tipo de pacientes que van a presentarse con muerte súbita. Y en realidad el grupo no cardíaco es el que vamos a tener en esta situación.
Entonces, yo quería mencionar un poquito la historia. Me parece que siempre es importante hablar de los temas de historia, en este caso para poder entender un poco la situación en la cual estamos actualmente. Bueno, históricamente la desfibrilación inicialmente, la desfibrilación interna y externa son los primeros que se puede ver en los años 40, 50. El primer prototipo fue probado en perros en los años finales de los años 60, más o menos al principio de los años 70. El primer desfibrilador canino fue puesto en el año 1975 por el doctor Mirowski, y el primer implante en humanos ya es aceptado en 1980 y la FDA lo aprueba más o menos en 1985. Y de ahí en adelante tenemos la evolución actual, todo lo que hemos ido viendo, el cardiodesfibrilador en la zona pectoral, después se le incluye la función de marcapasos hacia finales de los años 90. Hay sistemas de detección para fibrilación auricular a finales de los años 90 y ya al inicio de los años 2000 tenemos la compatibilidad con la resincronización cardíaca. Ya en los últimos años vamos a tener como los últimos avances, pues los desfibriladores compatibles con resonancia y por último los desfibriladores subcutáneos, de los cuales vamos a mencionar un poco también. Como decía, en honor a la historia, pues honor a quien honor merece, el doctor Mirowski fundamentalmente, el grupo de Mower-Mirowski, y cuando uno se pone a revisar la historia de esto, me parece muy simpático que todo el mundo mencionaba en esa época que el doctor Mirowski iba por todos los congresos a finales de los años 70 mostrando el video en el cual resucitaban a un perro, en el cual a este perrito se le inducía una muerte súbita por fibrilación ventricular, y cómo se veía al final del video que el aparato le daba la descarga, el perrito se levantaba y empezaba a mover la cola, ¿no? Entonces, esto vendrían siendo los inicios de lo que es la desfibrilación. ¿Qué es lo que pasa inicialmente? Estos son los primeros tipos de dispositivos. Yo recuerdo en mi formación haber retirado pacientes que tenían estos dispositivos tipo guardián que se ponían en el abdomen todavía. Pues básicamente un aparato que solo servía para desfibrilación, un aparato que tenía que tener obligatoriamente un implante abdominal por el tamaño que estamos observando aquí, gran peso, gran tamaño, pero que de todas maneras tuvo su utilidad en ese momento, pues sirvió para salvar muchas vidas, ¿no? Aquí está la evolución que han tenido los cardiodesfibriladores, como podemos observar en lo que es volumen, peso, tamaño, cómo han ido evolucionando hacia lo que tenemos actualmente, pues que son aparatos cada vez más pequeños y cada vez más parecidos incluso a los marcapasos comunes, quizás un poco más de volumen y de peso, pero fundamentalmente aparatos muy pequeños. Quería mostrar esto porque me parece que esta es una diapositiva, me parece que en 10 minutos va a ser imposible hablar de todos los estudios que se han presentado, pero esta es una diapositiva que nos muestra el avance histórico de lo que ha habido desde principios de los años 60 hasta la actualidad, cómo en esta etapa se aprueba el uso de los desfibriladores. Aquí hay una etapa fundamental en lo cual los primeros estudios los estudios de fármacos fracasados, como en el caso del CAS, donde se deja de utilizar las drogas de clase 1 y empezamos a pensar en otras opciones para prevención de muerte súbita. Y aquí están básicamente todos los estudios de finales del 90, principios del 2000, hasta la actualidad, los cuales nos han hecho las indicaciones actuales que tenemos, que quiero resumir en las próximas diapositivas, basándome fundamentalmente en las recomendaciones del año 2016 de la Sociedad Europea, en la cual básicamente, basado en estos estudios que, como estábamos mencionando aquí, SIDS, CASH, AVID, básicamente, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿No? Vemos que recomendación clase 1 para prevención secundaria de muerte súbita o de taquicardia ventricular, que se recomienda implantar un cardiodesfibrilador, pacientes con fibrilación ventricular documentada o taquicardia ventricular hemodinámicamente no tolerada, con las características, por ejemplo, que sea un paciente que haya una expectativa de sobrevida mayor de 1 año. Básicamente, esa sería la indicación clase 1. Aquí las alternativas 2A y 2B, donde, por ejemplo, en la 2B nos mencionan que en el caso de no poder contar con un desfibrilador, se podría considerar la miodarona como una alternativa, y esto está basado en el estudio Cascade y el estudio Optic. Cuando hablamos de pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, pues sabemos que las recomendaciones para pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, fracción de eyección menos de 35%, y los dos grupos, básicamente basado en el estudio MADID-2, los pacientes con etiología isquémica, al menos 6 semanas después del infarto del miocardio, y etiología no isquémica, basado en los resultados del estudio DEFINO. Básicamente, ¿en qué momento se va a colocar
el desfibrilador después de un infarto del miocardio, también es muy importante dejar pasar este periodo, que se puede decir de 6 a 12 semanas más o menos, para ver en qué fracción de eyección va quedando este paciente. Y entonces se recomienda la determinación precoz antes del alta de la fracción de eyección en todo paciente que ha tenido infarto del miocardio, porque la cifra de la fracción de eyección nos va a determinar en qué grupo va a entrar, de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Aquí, en este caso, pacientes con riesgo, ya en el caso de miocardiopatía dilatada, más o menos una indicación parecida, pacientes que tengan una taquicardia ventricular o fibrilación hemodinámicamente no tolerada y que tengan una esperanza de vida mayor de un año, ¿no? Básicamente el grupo, lo que habíamos mencionado, el grupo de fracción de eyección de menos de 35%, pues también con una esperanza de vida de al menos un año. Y aquí específicamente clase 2A nos hablan de pacientes donde le hagas un estudio para miocardiopatía, un estudio de una mutación genética específica en el LMNA, pues que este grupo podría tener una indicación de clase 2A. Y en los pacientes que tengan descargas inapropiadas, o sea, que se le hacen recurrentes, que se debe considerar el uso de amiodarona como coadyuvante. Básicamente, en grupos ya más específicos, quise poner solamente las indicaciones que están muy claras. Por ejemplo, para miocardiopatía hipertrófica, se recomienda el implante en pacientes que han sobrevivido una parada cardíaca debido a taquicardia o fibrilación ventricular, igual con una esperanza de vida mayor de un año. En pacientes con miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que hayan sobrevivido una muerte súbita. En pacientes con amiloidosis cardíaca, también pacientes dentro del grupo de los de cadenas ligeras, la asociada a transthyretina, pues básicamente pacientes que igual tengan una arritmia ventricular que cause inestabilidad hemodinámica y que tengan una funcionalidad mayor de un año. También así tenemos miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía chagásica, el síndrome del QT prolongado, pues todos estos, básicamente lo que les estaba mencionando, los grupos definidos, el QT corto, en pacientes con síndrome de Brugada también, los que son sobrevivientes básicamente de una parada cardíaca abortada, taquicardia ventricular espontánea documentada, y en el caso del grupo 1, básicamente tendríamos que tener, si es que tiene el patrón espontáneo y antecedentes de síncope, podría ser una indicación, pero ya en ese caso 2A. Básicamente, bueno, como les digo, es un poco difícil poder condensar las indicaciones. Quería mencionarle algunas cosas respecto a las cosas, digamos, un poquito más actuales respecto a los desfibriladores. En primer lugar, esto, ¿no? El cardiodesfibrilador subcutáneo, que algunos le dicen wireless, que básicamente sabemos que no tienen electrodos cavitarios, que tienen una forma de ser colocados más sencillo, evitas los riesgos a largo plazo que pueden tener los cables, fundamentalmente para pacientes que no necesitan estimulación, es decir, para pacientes que no van a necesitar cables en el interior del corazón con función de marcapaso, con una técnica de ser colocada relativamente sencilla. Pues básicamente la indicación en este caso, como estos empezaron más o menos en el 2014, en esta guía que es del 2016, ya sale una recomendación, y aquí lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Fundamentalmente para pacientes que necesitan desfibrilador, pero no necesitan terapia antibradicardia, no necesitan resincronización o estimulación antitaquicárdica. Y entonces, básicamente para pacientes con indicación clase 2B que tengan problemas en lo que es los accesos venosos, si hay una dificultad para entrar a través de ellos, pues podríamos utilizar esta técnica, ¿no? Con este tipo de desfibrilador especial. Aquí básicamente, ¿qué quería demostrar? Tenemos varias marcas, tenemos varios modelos, tenemos desfibriladores simples, unicamerales, bicamerales, tenemos desfibriladores con resincronización. Básicamente, más importante que elegir el modelo o elegir la marca, yo pensaría sería elegir al paciente, ¿no? Básicamente, tenemos que basarnos en lo que dicen las guías, basarnos en la experiencia que tengamos con los pacientes. Y hay cosas un poco interesantes que yo quería mostrar aquí al final de mi charla, que son cosas de las cuales se ha hablado mucho últimamente, ¿no? Por ejemplo, esta serie cuando salió me pareció súper interesante, yo la seguí mucho en su primera temporada, y hay un capítulo muy interesante donde muestran, ¿no? que un hacker especializado puede entrar al cardiodesfibrilador, en este caso, pues en la ficción era el presidente de los Estados Unidos, y le induce una fibrilación ventricular y muere. Entonces, inactiva la función de desfibrilación y el paciente sencillamente le activa la fibrilación y el paciente no le rescata el desfibrilador porque se lo inactiva y el paciente muere. Bueno, el año posterior, el vicepresidente de los Estados Unidos, que todos sabemos que era un portador de cardiodesfibrilador, pues dice que eso podría ser posible. Y bueno, y en la vida real, ¿qué sucede con esto? En el año 2017, la empresa Abbott hace una actualización de seguridad y en el 2019 la empresa Medtronic también hace una actualización. ¿Por qué? Porque
el Departamento de Homeland Security les dice que ellos han encontrado que efectivamente podrían haber algunas posibilidades de que algún hacker pudiera entrar en el sistema de los desfibriladores y pudiera activar estas funciones, ¿no? Y básicamente son cosas que en la actualidad se han visto y que me resulta un poco interesante mencionar esto. Quería también mencionar en esta parte final un poquito de las cosas que se han visto que podrían ser el futuro de la desfibrilación. De esto se empezó a hablar en el 2016, quizás leí algunas cosas, no he vuelto a encontrar algo porque no sé si alguna empresa esté siguiendo básicamente esta línea, pero esta es la terapia optogénica. La terapia optogénica es algo interesante que neurología lo está estudiando desde hace aproximadamente 10 años y es el uso de opsinas microbianas que pueden ser activadas por una luz y que esto puede producir un tipo de estimulación. Entonces, esto es un modelo que se hizo en animales en el cual se induce una fibrilación ventricular y por medio de una desfibrilación con terapia optogénica se logra revertir al ritmo sinusal. Yo pienso que esta debe estar entre las líneas de estudio posterior porque se ve que el estímulo eléctrico o quizás la descarga eléctrica podría ser algo inespecífico y si esto podría avanzar un poco en estudios, pues sería una cuestión sumamente interesante. Y por último, quiero mencionar que, hemos hablado mucho de los desfibriladores implantados en el paciente, pero si hablamos de prevención de muerte súbita, tenemos que hablar también del uso de desfibriladores externos. Básicamente, deberíamos tratar todos nosotros como cardiólogos, más dentro del grupo de electrofisiólogos, de incentivar un poco lo que es convertir a la ciudad en una ciudad segura. Entonces, básicamente, el uso de los desfibriladores externos, enseñar a la gente cómo se pueden utilizar, tenerlo en lugares donde haya afluencia masiva para que pueda ayudar esto a salvar algunas vidas, me parece que es algo importante. Si este congreso es básicamente de prevención, yo creo que esto es algo que hay que mencionar mucho. Y quisiera aquí mencionar el ejemplo que hemos tenido recientemente en la ciudad de Cuenca y quisiera en este momento pues felicitar a Diego Serrano, que él es parte de este grupo, que tiene una idea de poner 11 desfibriladores a lo largo de toda la ciudad de Cuenca. Y yo pienso pues que las otras ciudades del país tenemos que tratar de reproducir esto, ¿no? Porque los buenos ejemplos me parecen que son cosas que deben ser reproducidas, pues tenemos que nosotros como especialistas en arritmias tratar de un poco incentivar a prevenir la muerte súbita con dispositivos, no solamente escogiendo el paciente para un cardiodesfibrilador, que a veces en nuestras realidades pueden ser un poco difícil por los costos, pero quizás con este tipo de terapias que pueden servir para el resto de la población. Eso era todo, quería darles las gracias. Muchísimas gracias, doctor Herbaiza. Damos la bienvenida al doctor Serrano como siguiente palestrante. Gracias, Diego. Gracias, Jorge Luis. Muy bien, pues gracias, Diego. Gracias al comité organizador del Congreso. Mis felicitaciones al Núcleo del Pichincha por tan excelente congreso que se está realizando. Gracias por tus palabras finales, Jorge Luis. La verdad, tenemos noticias favorables a nivel de Ecuador. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología ha tenido ya un primer acercamiento con la Asamblea Nacional para tener una política de salud pública en relación al uso de los desfibriladores externos automáticos. Creería que en un futuro tendríamos noticias sobre el tema. En relación a nuestro tema, pues realmente 10 minutos nos han dado para hablar de este tema interesante, al igual que Jorge Luis, pues ha habido una discriminación a los nacionales, pero teniendo en consideración a la calidad de profesores como el doctor Adrián Baranchuk, que me seguirá, pues estamos de acuerdo con esa discriminación. Hablaremos unas pinceladas de lo que es la ablación de arritmias ventriculares en pacientes portadores de cardiodesfibrilador. Sabemos nosotros, y como muy bien Jorge Luis explicó previamente, que el uso de desfibriladores en relación a la terapia convencional en pacientes específicos, como bien el estudio MEDIT ya nos demostró, pues reduce la mortalidad a corto y largo plazo, digamos que a medio y largo plazo. Sin embargo, pues el hecho de tener taquicardias ventriculares en los pacientes con desfibrilador, especialmente taquicardias sostenidas o múltiples como las tormentas eléctricas, pues aumenta la mortalidad. Eso está muy claro, eso está determinado. Y no solamente el hecho de tener taquicardias ventriculares en portadores de desfibriladores, sino el hecho de que existan descargas de los desfibriladores, que hayan choques, descargas de alta energía o incluso descargas de baja energía, como los overpace, overdrive, también aumentan la mortalidad en comparación
del paciente portador de cardiodesfibrilador que no tenga terapias, que no tenga arritmias. Eso está bien documentado ya desde hace mucho tiempo en este metaanálisis de más de 13 de los principales estudios, incluyendo los últimos como el Vanish. Nosotros vemos que realmente los pacientes que no tienen terapias apropiadas o inapropiadas, incluso o terapias de baja energía, tienen menor mortalidad que los pacientes que tienen terapias apropiadas o de alta o de baja energía. Eso entonces está muy claro. Paciente con desfibrilador y taquicardias, y aún más si es que tiene terapias de alta o baja energía, pues realmente aumenta mortalidad. ¿Y cuál es la situación? Se estudió que no depende de la situación clínica de los pacientes, es decir, aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos dos pacientes, los dos portadores de cardiopatía isquémica, los dos infartados en la pared anterior, con una fracción de eyección bastante similar, de edades similares, pero lo que se ha visto que tiene diferencia, que existe diferencia, o que es el determinante de realizar taquicardias ventriculares o no, es la característica de la escara, la característica del tamaño y característica de la cicatriz, ¿sí? Del voltaje de esta cicatriz, ha tenido relación con tener taquicardias ventriculares o no. De ahí surgen varias hipótesis, como por ejemplo en el 2007, hace muchos años, en el estudio SMASH VT Trail, se intentó realizar una ablación profiláctica a los pacientes portadores de desfibrilador versus el control. Se vio que realmente reducen las terapias en estos pacientes y claro, se pensó, si reduzco la terapia, si las terapias producen mortalidad, si yo reduzco las terapias, reduzco las arritmias, pues en teoría estaría reduciendo la mortalidad. Sin embargo, y sorpresivamente, la mortalidad ya desde la década anterior se vio que no se reduce por más de que nosotros reduzcamos las terapias y las arritmias de los portadores de desfibrilador. Se ha estudiado también, como en el estudio Vanish, un estudio bastante famoso, en donde se comparó la ablación en pacientes con taquicardia ventricular, en pacientes con tormenta eléctrica, versus una terapia escalonada principalmente con amiodarona. Y se vio que el endpoint compuesto de muerte, taquicardia ventricular, tormenta eléctrica, realmente disminuye notablemente, las curvas se separan, siendo significante esa diferencia. La ablación sabemos que es mejor que las drogas antiarrítmicas. Sin embargo, cuando evaluamos nuevamente de forma aislada la muerte cardiovascular, vemos que no hay diferencia. Ese endpoint compuesto tuvo diferencia gracias a que disminuyó la tormenta eléctrica en los pacientes que se realizan ablación versus los pacientes con drogas antiarrítmicas, y obviamente la descarga apropiada, las terapias apropiadas disminuyeron también, una tendencia a la significancia estadística, lo cual hizo que el endpoint compuesto final de este estudio del Vanish sea un compuesto favorable a la ablación. Sin embargo, nuevamente vemos que cuando analizamos aisladamente mortalidad, lamentablemente las curvas no se separan y podemos concluir que no hay diferencia cuando analizamos la mortalidad a largo plazo. Lo mismo en este último estudio de este año, el estudio Berlin VT. En este también se realizó un estudio muy similar al estudio SMASH del 2007, en donde a los pacientes, cuando se les implantaba el desfibrilador, se les realizaba una ablación del sustrato, es decir, una ablación preventiva de la arritmia ventricular basada en la hipótesis previa de que mientras mayor sustrato, mayor el riesgo de arritmias ventriculares, y realmente, nuevamente, hay una separación de las curvas. Vean ustedes, sí, una tendencia a la significancia estadística, y nuevamente cuando nosotros valoramos mortalidad o el endpoint primario, vemos que no hay diferencia en cuanto a mortalidad de realizar una ablación preventiva o realizar una ablación cuando ya se presente un evento como una tormenta eléctrica. De esta forma, las recomendaciones actuales a los pacientes portadores de taquicardias ventriculares con desfibrilador son recomendaciones altas, como vemos aquí, pacientes que tengan taquicardia ventricular, sea monomórfica,
a pesar de tener, de usar drogas antiarrítmicas, la recomendación es una recomendación 1, realizar la ablación por radiofrecuencia en estos casos, en estos pacientes. En los pacientes con tormenta eléctrica, también una recomendación bastante alta, una recomendación 1, con un nivel de evidencia B. Y en pacientes que no hayan realizado una tormenta eléctrica, pacientes que no hayan tenido episodios muy frecuentes, que hayan tenido un solo episodio, el primer episodio debutante de una taquicardia monomórfica, portadores de desfibrilador, también es una indicación alta, una indicación 2 con nivel de evidencia, una indicación 2B, perdón, con nivel de evidencia A. Para terminar, les quiero colocar un caso clínico para darnos a saber la importancia de realizar la desfibrilación en estos casos, ¿no? Este es un hombre de 62 años, un hombre obeso, portador de una cardiopatía isquémica crónica, tuvo un infarto años pasados y pues tuvo una indicación de implante de desfibrilador de prevención primaria con una fracción de eyección de 28%, que claro, posterior actualmente con el tratamiento optimizado, tratamiento farmacológico, subió a 42%. Pero en la época pues tenía su clara indicación de prevención primaria de muerte súbita, como nos indicó el doctor Arbaiza. Se le implantó ese desfibrilador hace 5 años y en esta pandemia, en el mes de mayo, llega el paciente bastante descompensado, ¿sí? En el momento de interrogar el desfibrilador, nosotros vemos aquí una taquicardia ventricular. El paciente tenía previamente algunas terapias ya apropiadas del desfibrilador y el paciente, a pesar de su dosis máxima de beta bloqueador, estaba en vigencia de amiodarona a una dosis media de 300 miligramos al día, lo cual hizo que la taquicardia ventricular sea una taquicardia lenta, de 95 latidos por minuto, inclusive fuera de los umbrales denominados taquicardia ventricular, lo cual hizo que el desfibrilador pues no le detecte, está por debajo del umbral del desfibrilador y vean ustedes la curva de impedancia torácica desde el mes de febrero. Él tuvo esta taquicardia ventricular y obviamente fue descompensándose hasta llegar al mes de mayo. O sea, el paciente llegó 2 meses después con taquicardia ventricular, claro, lenta, relativamente tolerada por el paciente, pero vimos que notablemente le descompensó con el pasar del tiempo. Este fue el electrocardiograma de ese paciente, ¿sí? Un electro un poco confuso por la frecuencia, pero es una taquicardia ventricular. Por ahí encontramos la disociación auriculoventricular y todos los criterios para taquicardia ventricular, pues lenta. Lo que hicimos, pues, es bajar el umbral de detección del paciente. Nos costó mucho, tuvimos que hacer algunos trucos por ahí, porque menos de 100 es bastante complejo colocar el desfibrilador a que entregue la carga. En esos intentos de hacer un overdrive, el paciente aceleró la taquicardia y le dio pues su descarga. Posteriormente vimos que el paciente tuvo una discreta mejoría, vean ustedes la curva de impedancia, mejoró. Sin embargo, claro, tuvimos que aumentar la dosis de amiodarona. El paciente con su sobrepeso tomaba amiodarona 200 miligramos cada 8 horas, lo cual hizo que, claro, se quede dependiente de la estimulación cardíaca. Fíjense ustedes, este es el electrocardiograma del paciente, ya no con ritmo propio, estimulando en el septo bajo, donde acostumbramos a colocar el electrodo del desfibrilador, y pues eso también no deja que el paciente llegue a los valores estables, ¿sí? El paciente mejoró después de esa descompensación, pero no del todo. Fíjense ustedes el electrocardiograma, el paciente cuando llegó, fíjense, pesaba 125 kilos el 7 de mayo, ¿sí? Después de la descarga, después de haber revertido a un ritmo, en este caso, de estimulación del marcapaso, el paciente pesó 111 kilos, ¿sí? Una disminución notable de agua en ese peso del paciente en pocos días, ¿no? Del 7 al 26 de mayo. Sin embargo, pues esto fue, no nos permitía este QRS ancho en vigencia de la amiodarona, pues mejorar la condición clínica del paciente. Decidimos hacer la ablación de este paciente, de esa escara, y fíjense ustedes el electrocardiograma, QRS estrecho, nos permitió en este caso ya optimizar la terapéutica. Comparamos el electrocardiograma previo a la ablación al posterior a la ablación con el QRS propio del paciente, QRS estrecho del paciente, y pues esto pues nos mejoró notablemente la evolución del paciente. Para concluir, sabemos que el implante del cardiodesfibrilador reduce mortalidad en pacientes específicos. Las arritmias ventriculares en
portadores de cardiodesfibrilador aumentan la mortalidad a pesar de tener un dispositivo de prevención de muerte súbita. Y si bien no está claro el efecto en la mortalidad general de la ablación, la misma reduce recidivas de taquicardia ventricular y mejora la calidad de vida notablemente en nuestros pacientes y en casos específicos, por ejemplo, en nuestro paciente, incluso podría mejorar la mortalidad. La ablación, sin duda, es la mejor alternativa que tenemos hoy en día en pacientes con taquicardia ventricular residuante, monomórfica y portadores de cardiodesfibrilador. Es lo que tenía para comentarles. Si hubieran preguntas, estaríamos gustosos de responder, Diego. Al final de las charlas, nos falta una más. Vamos a hacer una apertura para un panel de preguntas a los conferencistas. Vamos a dar la bienvenida a nuestro último conferencista, el doctor Adrián Baranchuk, de Canadá. Él nos va a hablar un poco sobre el síndrome de Bayes. Por favor, doctor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Voy a concentrarme un segundito para poder hacer el share screen. Muchísimas gracias por la guía. Bueno, primero necesito empezar mi presentación haciendo una serie de agradecimientos. Es un placer para mí estar cerrando con esta última charla este evento de arritmias dentro del primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular 2020, junto a las 56 Jornadas Internacionales de Cardiología de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Mi especial agradecimiento a mis queridos amigos Vladimir y Carlos Ponti por haber pensado en mí para esta charla y por darme la oportunidad una vez más de compartir con mis hermanos de Ecuador, colegas brillantes que han dado las charlas hoy, y la moderación de las mismas, la oportunidad, decía, de traerles un poco sobre el síndrome de Bayes. Quiero aparte decirles que tanto el doctor Egas como el doctor Mendoza, como el doctor Arbaiza y el doctor Serrano son gente a la cual respeto muchísimo y que cada una de sus presentaciones debiera haber tenido, a mi entender, la misma cantidad de tiempo. Si bien me siento halagado por tener un poquito más de tiempo, soy total y absolutamente, ¿cómo se puede decir?, solidario con el reclamo que hacía Diego de tener todos la misma cantidad de tiempo. Así que para el 2021 les pido a mis amigos Ponti y Vladimir que distribuyamos el tiempo de manera equitativa. Así que yo preparé una charla que no se puede dar en 10 minutos, pero voy a tratar de usar menos de 25, que es lo que tenía asignado, creo, para poder recuperar un poco del tiempo que se perdió con las charlas anteriores y tener tiempo para poder escuchar a mis colegas discutiendo. Asimismo, se tocó hoy el tema de la ciberseguridad en dispositivos cardíacos, que es algo que en mi laboratorio ha avanzado mucho, así que los comprometo a los colegas a que me inviten. Sé que hay un congreso de la Sociedad de Electrofisiología, de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, que está pronto a realizarse en el 2021 y me han mandado ya una invitación y sugiero entonces que me permitan hablar sobre ese tema. Dicho todo esto, entonces, no tengo ningún conflicto de interés. Represento en esta charla a la SIAC, de la cual soy su secretario, y es un tremendo placer ver el éxito rotundo de este emprendimiento científico que encaró SIAC Prevent con Carlos Ponti a la cabeza y Vladimir desde la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Así que es la KECT Initiative la que soporta la posibilidad de que hoy esté hablando con ustedes. Me gustaría dedicarle esta charla a quien considero el gran maestro vivo de la electrocardiografía. Me refiero a alguien muy conocido por ustedes, el catalán profesor Bayes de Luna, que ha prácticamente descrito la mayoría de los síndromes electrocardiográficos y clínicos que han sido el sustento para la electrofisiología moderna, de la cual nos dieron gala hoy los colegas que me precedieron. Y esto es algo que podré entonces contarle a mis nietos. Hace 3 años hemos publicado este primer libro juntos, que es la segunda edición del famoso Clinical Arrhythmology, donde Anthony me dio la posibilidad de revisar cada capítulo y hacer la actualización. Y ahora entre diciembre y enero sale Clinical Electrocardiography,
la 5ª edición, traducida a 10 idiomas, donde Anthony me invitó también a poder coeditar el libro con él. ¿Y por qué Vallès merecía tener su propio síndrome? Porque hizo todo sobre este tema. Hizo la descripción inicial del fenómeno, la clasificación, las definiciones, encontró el patrón repetitivo en el electrocardiograma, hizo en su momento la especulación electrofisiológica y fundamentalmente encontró la asociación con las arritmias supraventriculares, fundamentalmente la FA. Entonces, a la asociación del patrón bloqueo interauricular más la presencia de fibrilación auricular paroxística, se la conoce actualmente con el nombre de síndrome de Vallès. Y esto, junto a mi colega Diego Conde de Argentina, lo avanzamos por primera vez hace casi 7 años en los archivos mexicanos de cardiología, y elegimos esta revista no solamente por la cuestión idiomática y para poder empezar a desandar el camino en la misma lengua donde donde las investigaciones de Vallès habían sido escritas, sino por esta amistad profunda entre Vallès y Chávez, Ignacio Chávez, un gran electrocardiólogo mexicano, y pudimos reproducir esta figura en este paper. Ven acá los manuscritos de Vallès. Esto es una servilleta, año 2010-2011 en Polonia, donde nos conocimos en persona por primera vez. Él me había llevado, como contaba Iván, por el tema de las fenocopias de Brugada, y terminamos hablando de la onda P, que se transformó en una de las líneas de research llevadas a cabo en mi laboratorio. Y acá los ven junto a Diego Wohlwasser y su mujer, Mari Carmen, esta cuestión familiar de Vallès de Luna, que se extiende mucho en la forma en la que él entiende la ciencia. Y empezamos despacito y terminamos en todo esto. Les iré mostrando algunos de los papers donde el síndrome de Vallès llegó directamente con este nombre, y es como se lo conoce en la actualidad. Vamos a ver entonces primero relación del bloqueo interauricular, algunas definiciones con las arritmias. Y no hay mejor definición, creo yo, que mostrarles un bloqueo interauricular avanzado. Fíjense que a mano izquierda ustedes tienen la amplificación de la onda P en derivaciones 2, 3 y ABF, con este gran componente positivo seguido de un componente negativo. Y si ustedes están parados en la cara inferior del corazón y tienen un componente positivo, quiere decir que están mirando al vector desde la cabeza de la flecha del vector. Quiere decir que si ustedes están en la cara inferior, esto está viniendo de arriba hacia abajo, que es donde está el nódulo sinusal. Pero la onda P normal es solamente una P positiva en la cara inferior. El segundo componente negativo es porque al existir fibrosis en el techo de la aurícula, para que la aurícula izquierda se depolarice, lo hace a través de estructuras bajas, como es la musculatura del seno coronario o la fosa oval, hacen que la aurícula izquierda se despolarice en forma retrógrada, de abajo hacia arriba. Y esta desincronización interatrial, usando la analogía del ventrículo, cuando ustedes tienen disincronía interventricular, el paciente tiene más chance de tener arritmia ventricular grave, pues cuando ustedes tienen disincronía interatrial, tienen más chance de tener arritmia auricular, fundamentalmente fibrilación auricular. Y esto entonces es para mostrarles, digamos, los que hacen investigación y han publicado saben lo difícil que es entrar dentro de Circulation, que acepta no más del 5% de los papers que le llegan, y haber llegado con este nombre y con esta idea nos permitió mostrar el bloqueo interauricular en un paciente que más luego desarrolla fibrilación auricular. Y Antonio empezó estudiando esto primero en el electrocardiograma, pero lo que muchos se olvidan es que él hizo los estudios electrofisiológicos primarios para demostrar la secuencia de activación interauricular con despolarización de la aurícula derecha cráneo-caudal y la activación de la aurícula izquierda caudocraneal. Y esto fue, como decía, perfectamente demostrado en múltiples estudios, y como ustedes pueden ver, sobre estos 16 primeros casos, todos con desarrollo de fibrilación auricular o aleteo atípico. Y era tanto el entusiasmo que hasta él propuso que tal vez estos pacientes, y estamos hablando fines de la década de los 80,
recibieran en forma profiláctica medicación antiarrítmica aún sin que hubiera FA demostrada. Se adelantó a su tiempo porque esto es algo que todavía hoy seguimos discutiendo y fundamentalmente van a ver cuando me refiera a prevención de stroke si es tiempo de empezar a considerar que la fibrilación auricular no es necesariamente el gatillo del accidente cerebrovascular, sino una manifestación más de disfunción endotelial. Entonces, después de 10 años de las primeras descripciones, Anthony suma a su hijo, Anthony Vallés Genís, que es un cardiólogo brillante, es quien, por ejemplo, ha publicado los primeros estudios clínicos sobre BNP e insuficiencia cardíaca. Y de esta manera, con esta explosión, surgió la competencia que era necesaria y valdría la pena destacar el grupo del doctor Spodek, que falleció hace muy poquito, lamentablemente, en Estados Unidos, donde tomaron los descubrimientos de Vallés y avanzaron en la idea de demostrar la asociación con la fibrilación auricular. En este caso, fíjense la tremenda asociación que hay entre cualquier tipo de bloqueo interauricular y FA, y posiblemente la contribución del grupo americano más importante haya sido la relación entre el bloqueo interauricular y el stroke, el accidente cerebrovascular. ¿Cómo vamos ahora desde el electrocardiograma de superficie y el análisis de la onda P al diagnóstico de accidente cerebrovascular? Van a ver que hay mucho por hacer y estamos trabajando intensamente en esto. Y este paper es lo que llamamos en investigación un cornerstone. Este es el paper que cambió la historia, donde Vallés de Luna en el 2012 publica en el Journal of Electrocardiology este consenso con colegas de todas partes del mundo, pero fíjense qué interesante. Él tiene un competidor. Y tal vez alguno de nosotros quisiera que nuestros competidores no figuraran en nuestra producción. Sin embargo, lo que Vallés hace es lo trae a David Spodek y le da en el paper la posición de autor senior. Que insisto, para los que hacen investigación, el primer y el último lugar son los lugares que destacan a aquellos que han contribuido intelectualmente y físicamente más a la elaboración de las ideas. Esto es lo que llamamos o creemos que es clave de lo que llamamos el espíritu Vallés. Y en este consenso viene la clasificación. La que usa mi laboratorio es esta clasificación inicial en bloqueo interauricular parcial, cuando la onda P mide más de 120 milisegundos, y avanzado, cuando aparte de medir más de 20 milisegundos, tiene esa morfología más menos en la cara inferior. Por supuesto, Vallés insistió en homologar el bloqueo interatrial a los bloqueos AB, entonces el de primer grado sería el parcial, el de tercer grado un avanzado y el de segundo grado lo que llamamos bloqueo interauricular intermitente o también aberrancia interauricular. Y algo que fuimos trabajando desde hace muchos años en mi laboratorio es el concepto de por qué sucede el bloqueo interauricular. Y si el bloqueo interauricular efectivamente es por reemplazo del tejido miocítico por fibrosis, entonces uno debiera ser capaz de ver la progresión de esto. Y fíjense qué interesante este caso con el cual ilustramos esta idea. Año 2007, onda P normal. 2011 ya es más ancha la onda P, tiene una pequeña melladura, lo que antes se llamaba onda P mitrale, que era por estenosis mitral, y ahora ya sabemos que sucede en muchísimas entidades. Y solamente 2 años más tarde, no solamente tiene la melladura, pero ahora tiene un componente negativo. Fíjese que claro, se ve en D2 y en D3 y en ABF. ¿Ok? Y cuando hacemos por presencia de arritmias supraventriculares la ablación, nos encontramos con las áreas de baja densidad que se corresponden con el techo interauricular o la región del Bachmann. Y esto queda bien demostrado, por supuesto, del 2012 al 2020-21 tenemos técnicas mucho más sofisticadas, tanto no invasivas como invasivas, para ver localización y cuantificación de la fibrosis en la región del Bachmann. Y esto es lo que hicimos con el grupo catalán de Benito y Luis Mon. Fíjense qué tremendo bloqueo interauricular tiene, y utilizando software ¿cómo se llama?
de resonancia magnética cardíaca con capacidad de identificación cualitativa, sí o no, pero cuantitativa también, cuánta hay y dónde está la fibrosis, somos capaces en forma no invasiva de determinar que el proceso de bloqueo interauricular se correlaciona con fibrosis interatrial demostrada por resonancia nuclear magnética. Y más recientemente, junto al grupo español de Canarias, hemos demostrado el valor que tiene el strain auricular, que nos permite ver este concepto que voy a hablar más adelante de deformación esférica de la aurícula. Fíjense el correlato del strain con una onda P normal y cómo se deforma ese strain cuando hay bloqueo interauricular marcado ahí en las flechas rojas. Entonces, a partir de ahora les voy a mostrar algunos estudios, no todos, porque sería muy largo, pero que han demostrado la relación del bloqueo interauricular con el desarrollo de fibrilación auricular y o stroke en muchísimas y diferentes cardiopatías. Como esto va para Latinoamérica, desde los hermanos ecuatorianos, voy a empezar con este trabajo que nos dio muchísima felicidad, ha sido citado infinidad de veces, que demuestra que en pacientes con enfermedad de Chagas avanzada, con dilatación ventricular y un cardiodesfibrilador implantable, que como ustedes saben tiene la capacidad de almacenar información para que uno pueda ver si existieron arritmias cardíacas o no, la presencia de bloqueo interauricular se asoció, fíjense ahí las flechas azules, se asoció muy significativamente, pero muy significativamente, con la presencia del desarrollo ventricular. Y esto fue tanto para la duración de la onda P como para la presencia sí o no de bloqueo interauricular. Y esto es para pensarlo, porque nosotros sabemos que el stroke en pacientes chagásicos es una manifestación clínica muy frecuente y siempre la habíamos atribuido a la presencia de un coágulo en el aneurisma apical. Y es muy posible que la fisiopatología del accidente cerebrovascular criptogénico en pacientes chagásicos tenga que ver con las alteraciones inducidas en la aurícula producto de los bloqueos interauriculares. Esto es la presencia de bloqueo interauricular como predictor de recurrencia luego de una cardioversión farmacológica. Tanto el bloqueo interauricular parcial como el avanzado, altamente significativo para que un paciente que fue exitoso en la cardioversión vuelva a tener más fibrilación auricular. Esto los ayuda a ustedes a determinar que posiblemente estos pacientes requieran más que una cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica. Y hemos demostrado que esto no sucede en pacientes que van a cirugía de bypass como predictor de FA posoperatoria. Y muy posiblemente esto se deba a que los triggers de la agresión directa de la cirugía tengan más peso que el sustrato anatómico. Los que me han escuchado hablar antes saben que una de las líneas de investigación de mi laboratorio es apnea del sueño y fibrilación auricular, y esto entonces me llevó a mí a meterme a fondo hace 10 años en la actividad de Vallés de Luna y demostré que el bloqueo interauricular es muy frecuente en pacientes con apnea del sueño moderada severa respecto de los grupos controles. Pero entonces quisimos ver si el tratamiento con CPAP, con la presión posicional de la expiración, podía de alguna manera mejorar los criterios de sustrato anatómico para el desarrollo de FA. Y fíjense qué interesante, los pacientes con apnea del sueño severa que fueron tratados con CPAP, con un feature especial que nos permite determinar que la adherencia a la máscara durante 4 a 6 semanas fue mayor del 90%, reducen el tamaño de la aurícula y reducen la duración de la onda P. Quiere decir, mejoran el sustrato anatómico para el desarrollo de FA. ¿Es suficiente para tratar a los pacientes solamente con CPAP? Posiblemente no, porque tejido muerto está, y eso puede seguir siendo sustrato anatómico para FA, pero que mejora las condiciones sin lugar a dudas. A este paper le fue muy bien, que es la presencia de bloqueo interauricular como predictor de FA luego de una ablación de FA exitosa. Ustedes saben que para
ablación de la paroxística de la fibrilación auricular, dependiendo de los métodos que ustedes utilicen, la recurrencia está en torno al 30 al 40%, pero tenemos alguna posibilidad de determinar quiénes son los que más recurren. Pues usen el electrocardiograma. Si ustedes tienen bloqueo interauricular, la recurrencia a 2 años es de aproximadamente el 65%. Y esto nos indica que posiblemente solamente el automatismo en las venas pulmonares no sea el mecanismo de producción de la fibrilación auricular. Y entonces fuimos a ver qué pasa con este síndrome que es aleteo auricular y subsecuentemente fibrilación auricular. Entonces fuimos a ver a los pacientes en los cuales hicimos una ablación exitosa del aleteo auricular. Y nos dimos cuenta que cuando uno va al ritmo sinusal, los que tienen bloqueo interauricular, a 2 años, 65% de ellos se representan con fibrilación auricular. Así que para mis amigos los electrofisiólogos, cuidadito con sacarle la anticoagulación a un paciente que se presentó solo con flutter, producto de que tuvieron un flutter exitoso. Si ustedes tienen bloqueo interauricular en el electrocardiograma de superficie, las chances de ese paciente de presentarse con FA, 65% a 2 años, les estaría dando un tip, una ayuda para no sacarle la anticoagulación. Y por supuesto lo medimos también en pacientes con insuficiencia cardíaca severa y presencia de cardiodefibrilador. El bloqueo interauricular predice el desarrollo de fibrilación auricular y después mi amigo Anthony Valles-Genís me invitó a participar del mismo estudio, pero ahora con más de 500 pacientes, donde demostramos que el bloqueo interauricular avanzado no solamente predice FA, sino que predice stroke, señores. Entonces estamos hablando hipertensión, luego de ablación de FA, luego de ablación de flutter, luego de cardiovascular farmacológica, en pacientes con estenosis mitral, en pacientes con estenosis aórtica, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Quiere decir, en todos sus pacientes, miren la onda P en la cara inferior en el electrocardiograma de superficie. Y si encuentran este patrón, recuerden de que sus pacientes están en alto riesgo de presentar fibrosis auricular y o stroke. Y como siempre digo, era necesario que de otros países y de otras latitudes, este es el ARIC Study de Estados Unidos, con 15.000 pacientes, miraron la presencia de bloqueo interauricular avanzado en la población general, 2.27, y fíjense esto, qué tremendo, la presencia de bloqueo interauricular en la población general no seleccionada incrementa 3 veces el riesgo de desarrollar fibrilación auricular en menos de 2 años. Seguimos. En pacientes centenarios, por supuesto, cuanto más añoso es el paciente, el riesgo es mayor. Voy a pasar esto para mostrarles, estos son resúmenes que ustedes pueden leer, ya los hay más actualizados, para mostrarles que el bloqueo interauricular en pacientes con enfermedad coronaria es un altísimo predictor de fibrilación auricular al año. Esto es para mostrarles que colegas muy reconocidos ya empezaron a llamar esto síndrome de Valles hace más de 5 años. Y quería llegar a este tema. Esto fue publicado hace unos meses en JACC y es lo que llamamos el último de los síndromes cardiovasculares en haber sido descrito. Todos ustedes, estoy convencido, están seguros de qué estamos hablando cuando hablamos de falla ventricular. Hablamos de disfunción ventricular asintomática o hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva. Y las causas son múltiples: infarto, fibrosis, aumento del tamaño de las paredes, displasias, disincronías eléctricas. Todo eso, señores, sucede en la aurícula. Y para eso hemos descrito la falla auricular como una entidad clínica. Y la hemos definido como cualquier disfunción auricular, anatómica, mecánica, eléctrica, reológica, incluyendo homeostasis sanguínea, que cause disfunción de la performance cardíaca y síntomas, deteriorando tanto la cantidad o la calidad de vida en ausencia de patología valvular, porque si no entonces la falla auricular es secundaria
a la patología valvular o a causas ventriculares, porque si ustedes ponen un ventrículo izquierdo a disfuncionar, tarde o temprano disfunciona la aurícula izquierda también. Y para poder hacer este trabajo, nos apoyamos en dos jovencitos que recién están empezando en esto de la cardiología, pero les pido que presten atención a estos nombres porque yo creo que prometen mucho, que son el doctor Valles de Luna y el doctor Eugene Braunwald. Y en este paper hemos definido la diferencia de lo que son las causas, de los mecanismos, de las manifestaciones de la falla auricular. Entonces es importante que tengamos aspectos dentro de las causas como la desincronía interatrial y atrioventricular, la presencia de fibrosis, que fue llamada por otros colegas atrial cardiomyopathy o atrial myopathy. Como decía entonces, la extensión significativa de fibrosis, la dilatación auricular con la pérdida de la función de conducto y desformación esférica, llevan entonces al síndrome de falla auricular y que se manifiesta clínicamente, entre otras cosas, por fibrilación auricular, que aumenta la trombogenicidad, disminuye la hemodinamia auricular, generando hipertensión pulmonar, disfunción endotelial y activación de la cascada trombogénica, lo que resulta en accidentes cerebrovasculares, isquemia cardíaca, falla cardíaca, síncope, palpitaciones, etc. Todo esto pueden leerlo desde el artículo original, y lo que fue pasando con los años fue que, como les decía, todas estas ideas se fueron solidificando. Una vez más les muestro el patrón para que lo puedan retener: componente positivo, seguido de componente negativo, positivo en A3, negativo, positivo, negativo en ABF. Voy a insistir mucho en esto. Esto es revista española hace 5 años. Mismo pan. En pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad carotidia, bloqueo parcial o avanzado, altamente predictor de fibrilación auricular. Estos en pacientes grupo español, en pacientes con dispositivos implantables, utilizando los atrial high rate episodes como subrogantes de fibrilación auricular. El bloqueo interauricular predice fibrilación auricular. Van quedando cada vez menos dudas. Este hermoso trabajo que hicimos hace 3 años con el IGIS, que armamos con Gary Tse de Hong Kong, es un grupo de jóvenes investigadores de todas partes del mundo. Son en este momento 37, con 15 supervisores, y escribimos metaanálisis, publicamos unos 15 a 20 metaanálisis por año, y en este caso el metaanálisis demuestra que el bloqueo interauricular predice fibrilación auricular. Este grupo de Turquía mostrando que el bloqueo interauricular predice fibrilación auricular en pacientes con elevación del segmento ST. Y llegamos entonces despacito a este concepto de que la activación anormal de la aurícula izquierda con desincronía interauricular genera aumento de las presiones auriculares izquierdas con dilatación y desformación esférica y con el daño endotelial que activa la cascada isquémica que produce fibrosis. Y llegamos a preguntarnos, ¿no sería entonces tiempo de que alguien empezara a pensar si, en vez de esperar a que el paciente tenga una FA demostrable, no habría un subgrupo de pacientes que se beneficiarían de la anticoagulación más temprana? Fíjense, el bloqueo interauricular, de nuevo, trabajo hecho con mis amigos de Turquía, demuestra que el bloqueo interauricular predice lesiones isquémicas silentes. Entonces, para empezar con la hipótesis que nos llevara a un estudio randomizado, hicimos un registro donde incluimos pacientes mayores de 70 años con algún grado bien definido de enfermedad cardíaca estructural, pero sin ningún episodio demostrado de fibrilación auricular en su historia. Y los hemos dividido en 3 grupos: onda P normal, onda P parcial y onda P avanzada, y los seguimos clínicamente y con Holters. Pensábamos seguirlos hasta por 3 años, pero a 18 meses hicimos un análisis interino
en 650 pacientes reclutados en todo el mundo, 626 fueron válidos, y una vez que sacamos los que se habían perdido el follow-up, quedaron 556 pacientes. ¿Y qué pasó? Voy a ir rápido. El bloqueo interauricular predijo FA, predijo stroke y predijo FA y stroke. Entonces ahora estamos parados en la necesidad de tomar a esta población del Bayes Registry y randomizarlos a recibir un DOAC versus aspirina, y por supuesto, digamos, los pacientes llegan al outcome y tienen crossover si se demuestra fibrilación auricular en el camino. Y estamos en la búsqueda entonces de financiación. Esto lo va a manejar Manuel Martínez Eyes, el primer investigador del registro Bayes, y el estudio se llama Amiable. Espero que entonces en sucesivas oportunidades de trabajar con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología me inviten para hablar de este tema. Y para aquellos que quieran profundizar y que se sientan cómodos leyéndolo en inglés, hemos resumido todos los conocimientos sobre Bayes, el síndrome de Bayes, en este libro, y tuve el placer de que ambos, Braunwald y Sareva, escriban el prefacio, y Braunwald dice: este libro seguramente estimulará el interés de lo que ha sido por mucho tiempo un aspecto desconocido de la cardiología, como consecuencia del trabajo increíble de Bayes. Baranchuk y sus colaboradores han contribuido con este libro a que el bloqueo interauricular ya no sea una cosa de chicos. Me gustaría fundamentalmente terminar diciendo que creo firmemente en la posibilidad que en Latinoamérica se avance ciencia de primer nivel, y por eso trabajo incansablemente en la Sociedad Interamericana de Cardiología para apoyar a los colegas latinoamericanos a que puedan desarrollar sus propias investigaciones. Hoy, con 2 colegas de Ecuador y 1 de Venezuela dando charlas de primerísimo nivel, uno se da cuenta de que estos sueños son posibles y que está en nuestras manos llevarlos a cabo. Así que los invito a cada uno de ustedes a que me contacte, a que se contacte con la SIAC, a que se involucre con la Sociedad Interamericana de Cardiología, a los electrofisiólogos de Ecuador, a que se acerquen a ElectroSIAC. El coordinador actual es Maldio Márquez de México, para que podamos interactuar más, para que sepamos qué necesitan y de qué manera la SIAC puede ayudarlos a propulsar investigaciones científicas, a interactuar con su comunidad y, en definitiva, a lo que todos queremos, que es a llevar mejor salud cardiovascular a nuestras comunidades. Muchísimas gracias y quedo abierto para preguntas. Bueno, muchísimas gracias a los 3 conferencistas. Pido que tengan sus cámaras. En un tiempo vamos a tener que recortar absolutamente la posibilidad de preguntas y respuestas, pero no quería dejar de lado una pregunta que viene de uno de nuestros conferencistas. Adelante. Y, por cierto, el presidente de nuestra sociedad, la parte nacional, Sociedad de Cardiología. Por favor, Diego Serrano. Gracias, Diego. Se te oyó entrecortado, pero creo que me diste el paso a la pregunta. Adrián, excelente. Es siempre un aprendizaje continuo. He seguido muchas de las publicaciones, especialmente el último, de la falla auricular. Y una pregunta concreta en honor al tiempo. Hemos tenido experiencia, estoy desarrollando un trabajo en cuanto a fibrilación auricular subclínica y su tratamiento con beta bloqueador. Si es que, bueno, se oye mucho, sabemos el riesgo del síndrome de Bayes, de la falla auricular, pero no existe un tratamiento para el cual, excepto la anticoagulación, que sobre todo en FA subclínica todavía no sabemos del todo. Si es que estamos extrapolando a la falla ventricular, ¿por qué no tratar de la misma forma con el beta bloqueador, que hasta ahora es el principal fármaco? ¿Qué hay del tratamiento en relación a esto, Adrián? Bueno, no podría ser de otra manera. La pregunta de Diego es mejor que la respuesta que voy a poder dar yo, porque hay partes que sabemos, hay partes que intuimos y hay partes que tenemos que de alguna manera seguir investigando. Entonces, voy a dividir la pregunta primero en el aspecto, Diego, de la FA subclínica. Acorde a las guías canadienses, si uno detecta FA subclínica por cualquier tipo de dispositivo, marcapaso, desfibrilador, resincronizador, loop recorder implantable o por métodos no invasivos, con una duración mayor de 24 horas, el paciente tiene que ir a anticoagulación
basado en sus factores de riesgo. O sea, aplicaríamos el CHA-65 o el CHA-VASc o con lo que tú, Diego, te sintieras cómodo, pero si son más de 24 horas, la decisión pasa entonces por un factor clínico. Entre los 6 minutos y las 24 horas hay 2 estudios en curso. El más largo es el Artesia, que está manejado por Jeff Healy en el PHRI de Hamilton, en McMaster, donde estamos randomizando a pacientes entre 6 minutos y 24 horas a apixaban versus aspirina. Y por debajo de los 6 minutos, yo diría nada, salvo en un capítulo que nos daría para una charla entera entre los dos, Diego, que es el paciente con un stroke previo. Yo tengo muchísimos pacientes que me los mandan por stroke criptogénico, tratados con aspirina porque no se pudo encontrar la FA. Entonces yo empiezo haciéndoles un monitor de 15 días. ¿Qué pasa si tengo 2 minutos de FA? Es dificilísimo, porque yo ese tipo no lo tengo con un marcapaso. No sé si fueron 2 minutos en 10 años o fueron 2 minutos en 15 días, pero en los próximos 15 días tiene 24 horas. Entonces, con los pacientes de stroke previo todavía la pregunta es muy difícil y queda abierta. Paso a la segunda parte, que es el manejo de la prevención de la FA subclínica. Yo diría que en ausencia de guías precisas que nos ayuden, Diego, a definir para quién sí y para quién no, como nosotros sabemos que la FA clínica o subclínica, el impacto sobre la performance ventricular y en la posibilidad del desarrollo de taquicardiomyopatía es una realidad, yo diría entonces que basado en este aspecto clínico, con un nivel de evidencia C, yo trataría a todos los pacientes con FA subclínica para intentar que tengan lo que se llama el menor burden, la menor densidad posible de arritmias. Y creo que nadie podría oponerse a eso, porque lo que uno dice es, yo entiendo, el paciente ya está anticoagulado, por ejemplo, pero sigue teniendo 7 horas de FA cada 3-4 días. Bueno, finalmente ese paciente va a deteriorar su dinámica ventricular. Entonces a ese paciente lo mínimo que haría es darle beta-bloqueante. Yo te contrarrestaría la pregunta diciendo, ¿y lo llevarías a una ablación de fibrilación auricular si el tipo tiene FA todas las semanas, aunque no la sienta? Y tal vez me decís que sí o tal vez me decís que no, pero de cualquier manera tendría que tomar la respuesta como válida. Pero creo que nadie se debiera oponer a que esos pacientes tuvieran un burden menor con una intervención de bajo riesgo como es dar una dosis de beta-bloqueante. Excelente, gran gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los conferencistas en honor al tiempo y respeto también a las siguientes charlas que se vienen.